tengo para mí muy escondido el sonido del latido de tu cuerpo complacido. Caballero sin memoria no lo digo, pero nunca, nunca, nunca estarás en el olvido de lo que hizo y dijo el amor y la pasión desde tu boca. ¿Qué tal? Bienvenidos. Enorme placer de reencontrarnos aquí en El Puente. Mucho más cuando en una previa con las publicaciones que se hacen siempre, ¿no? Anticipando quiénes serán las visitas, los entrevistados, los protagonistas en cada programa. Hubo una notable repercusión. Algunos dirán, pero claro, por el tema que se trata, porque algunos saben ya, más que nada las mujeres, las damas, no, saben que no. Y es lógico, ¿no? Porque si se trata de una mujer embarazada, que puede ser familia directa, esposa, hija, lo que sea, ¿qué hombre no se preocupa? Más allá de que los hombres tenemos esa frase tan ligera al expresarnos, ¿no? El dicho común, fue un parto esto, ¿no? Llegué a parir, como si tuviéramos idea los hombres de lo que atraviesa una mujer en esos momentos. Una introducción. Quiero agradecer a estos profesionales de TVO, sin ellos no podríamos estar al aire en este momento. Jorge Fernández, Rafa Gómez, saludo a don Carlos Chávez, le cambio el nombre porque me lo cambia a mí, pero es una cosa interna, ¿no? A Eduardo Mercado, y sumamente agradecido a ustedes, el público, que desde hace 14 años aquí en TVO nos acepta. A todos entonces, muchas gracias. Luego de esta breve introducción, quiero agradecer la presencia de prestigiosos profesionales con una enorme trayectoria en lo que es el ejercicio de su profesión como médicos aquí en la provincia de Mendoza. A mi lado, más cercano, está el doctor Jorge Estala. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Ginecólogo obstetra. Sí. También por herencia, si se quiere, una herencia, digamos, también, como de vocación. También hijo de padre obstetra y ginecólogo y de madre obstétrica. También la mamá también. Sí. Bueno, bienvenido. Sí. Quien ya es conocido por nuestro público, porque afortunadamente lo hemos tenido muchas veces en el programa, es el doctor José Lodovico Palma. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Siempre recuerdo su participación en aquellos meses de pandemia, cuando estábamos encerrados y usted seguía grabándonos para que pudiéramos difundir en el programa muchas recomendaciones. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda aquella vez que le dije, ojalá se equivoque, doctor? Sí. Eso porque decía él que el virus iba a ir mutando y que tendríamos mayores complicaciones. Ojalá se equivoque, y no se equivocó. Doctor, he visto su trascendencia porque es fuente de consulta en diferentes medios, no solo en la provincia, sino en el país. Y a veces uno dice cómo trascienden cosas que ocurren en nuestra provincia, en un mundo globalizado hace rato, y que a veces hablan muy bien, mira qué lindo lo que pasa en Mendoza, y otras veces muy mal, ¿no? Sí. Y usted, tanto desde la Federación Médica de Mendoza como desde el Círculo, como también de la Comra, donde usted tiene ahí un cargo en una secretaría, es como, más allá de su especialidad de cardiólogo, tiene una representación de todos los médicos en diferentes especialidades. Sí. O sea que le ha tocado un trabajo arduo en estos días. Sí. De todos ellos, el tema que refiere a la maternidad, cuando preocupa tanto, porque algunas mujeres dicen, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un médico que sigue todo mi proceso de embarazo, los controles, con la respectiva historia clínica, al momento en que yo vaya a dar a luz, puede que no esté? ¿Por qué no nos explica esto? Sí, esto nos enteramos hace poco y tiene que ver con una resolución del Ministerio de Salud de la provincia, en el sentido de que a través de un convenio con las clínicas privadas de Mendoza, ha implementado la medida de que los partos sean atendidos por los médicos de guardia, independientemente del médico de cabecera de la embarazada.
Obviamente, después de conocer la resolución, y iba a tener innumerable repercusión, porque es una resolución bastante arbitraria y sin consenso científico, de manera que, bueno, precisamente usted ha invitado a autoridades en la materia para hablar sobre el tema, Sí. de manera que sería bueno que ellos también se expresen. Sí, desde luego, y con tanta experiencia, yo leo algunos comentarios acerca del doctor Jorge Stala, donde diferentes familias agradecen su presencia, su intervención, ¿no? Dice, gracias a usted, mi hijo, mi hija, nacieron, todo, ¿no? ¿Cómo no va a tener, a partir de esa experiencia, la palabra autorizada para que nos dé también su punto de vista en el tema? Bueno, esto, como dijo el doctor Palma recién, fue un convenio firmado salteándose a los actores principales. Los actores principales son las mujeres embarazadas y los que asistimos a las mujeres embarazadas. Normalmente esto, este tema, de este procedimiento de asistencia o este proceso de asistencia, de que la atienda el embarazo un obstetra o varios obstetras y el parto otro obstetra, está dado en los hospitales públicos. El ministerio, en este acuerdo que firma en diciembre del 25, con los dueños de clínicas, hospitales o sus representantes, quiere implementar en la salud privada el mecanismo de la salud pública. Y bueno, nosotros nos oponemos y las embarazadas también se oponen, porque ¿qué sentido tiene que una embarazada que tiene su prepaga, a la cual aporta mensualmente, ¿no es cierto?, sea asistida por una persona y en el momento del parto la vaya a atender otro? Más o menos, le voy a poner un ejemplo, es como si usted es escritor, va al editor, el editor le dice, sí, yo le voy a editar el libro suyo, pero el último capítulo, que sería el parto, y el epílogo, que sería el puerperio, lo tiene que escribir otro escritor, no usted. Claro. Sería una metáfora para explicar eso. Ahí se vulneran varios derechos adquiridos, derechos constitucionales, ¿no es cierto?, que es la libre elección de médico que tiene la paciente, Claro. El parto respetado, que la mujer elige cómo va a parir, dónde va a parir y con quién quiere que la asista. Claro. Y a nosotros nos limita, nos mutila el libre ejercicio de nuestra profesión, porque es una profesión que vamos a terminar en el embarazo, no vamos a asistir al nacimiento, que es para lo que nos hemos preparado. Nos hemos preparado para eso. De manera que el procedimiento que quiere instalar el ministro tiene como objetivo declarado disminuir la tasa de cesáreas, que es muy alta. Y le voy a explicar qué tan alta es. Por favor. En el año 1950, que es cuando empieza a desaparecer la mortalidad por cesárea, porque a principios del siglo XX la mortalidad de cesárea era muy alta, del siglo XX, le estoy hablando de hace 120 años, 110 años. A partir del 50, que es cuando aparece algunos antibióticos, o sea, la penicilina, luego las tetraciclinas,
anteriormente había aparecido la estreptomicina, entonces disminuye en forma importante la mortalidad por cesárea. En esa época, 1950, la tasa de cesáreas era del 2,5%, o sea, 2 mujeres y media cada 100 Sí. eran operadas, o sea, parían por cesárea. Bueno, esto fue progresando y hoy en el sector público hay un 42% de cesárea y en el sector privado un 78%. Es mucho. Bueno, entonces el ministro cree que con esto, que es un convenio, pero es un proyecto y es un experimento porque no hay ningún fundamento científico que diga que cambiando el operador, o sea, que el que la venía asistiendo no la puede seguir asistiendo y la va a atender una guardia que no conoce su historia, que no la acompañó, que no la conoce íntimamente a la mujer, ¿no es ¿Se cierto? entiende? Porque la mujer es mucho más que un útero embarazado. Y además pienso yo en algo tan básico como es el derecho de cada persona, ¿no? O sea, yo con la experiencia que tengo, primero como hijo, hermano de mujeres, padre también, he conocido tan de cerca el proceso de embarazo de mi mujer, su preocupación, su médico de confianza, rogando decir, no me vaya a faltar, doctor, ese día, ¿no? Sí. Además, con la prudencia y el criterio ética profesional de ustedes, con sus pares, ¿no? Cuando en un parto programado se dice, tenemos que ver porque yo esos días no voy a estar en el país o algo, y es todo, no es nada así, digamos, librado al azar, todo programado. Además está esto que es tan importante, que es el consentimiento. ¿Por qué no nos habla esto particularmente de en qué consiste ese consentimiento que firma la persona? Sí, como afirmaron ambos, sí. Se vulneran derechos de los pacientes. Claro. Hay una ley específica de derechos de los pacientes, hay una ley específica sobre el parto, donde se tiene que respetar la opinión, la autonomía que tiene el paciente respecto a los diagnósticos y tratamientos que va a recibir. Es más, lo tiene que aceptar, y por eso existe el consentimiento informado, que la gente lo conocerá porque por cualquier procedimiento, cirugía o práctica profesional le hacen firmar un papel. En realidad, firmar un papel es un acto administrativo, pero el acto médico debe ser que el médico cara a cara con el paciente le explique qué enfermedad tiene, qué tratamiento, qué opciones de tratamiento tiene y darle la posibilidad al paciente a elegir. Bueno, todo esto desde el punto de vista del paciente está cercenado, porque no tiene la embarazada la posibilidad de elegir. Como dijo usted, la relación entre el ginecobstetra y la paciente es una relación especial. Claro. Es una relación que lleva mucho tiempo, a veces años, y otros partos también. Donde es una relación donde la confianza es fundamental, especialmente cuando se trata de la salud. Se consulta a alguien que uno confía, y en esta relación tan especial donde se transmiten debilidades, temores, donde se comparten estudios, controles y demás, surge una relación, y en el momento más crucial del proceso, ese actor se saca de lado y se pone otro médico. No estamos jugando la capacidad de ese médico, de ninguna forma. Claro. Pero ese médico no conoció a la paciente, no tuvo su historia, no la revisó, no estuvo al tanto de toda la evolución.
Claro, se y entiende. la paciente debe confiar en una persona que no conoce. Ujú. De manera que se vulnera derechos del paciente y derechos del médico, porque el médico tiene autonomía para diagnóstico y tratamiento, y además, con el consentimiento informado, tiene el aval del paciente. ¿Qué es lo que hace el ministro? Prácticamente culpa al médico de ese aumento o ese porcentaje alto de cesárea. Ujú. No. ¿Ya qué lo atribuye? Es decir, las cesáreas, se llega a la cesárea por muchísimos mecanismos, Sí. que no es solamente la decisión del médico, incluso más, hasta la decisión de la embarazada por temor al dolor, por experiencia negativa, por distintas Por razones. la edad que pueda tener muchas veces. Por allí solicita Ujú. que se le haga ese procedimiento. Bueno, hay una vulneración de todo esto, y lo que dijo el doctor, que no hay un principio científico en todo esto. La salud pública se maneja por evidencia científica. No se puede manejar por experimentos, ¿me entiende? Tiene que haber evidencia científica. No hay que inventar nada, está todo inventado. Hay que consultar a las fuentes. Y no hay en ningún lugar, qué sé yo, bibliotecas prestigiosas del mundo, Organización Panamericana, Organización Mundial, documentación que diga que esta medida es coherente, es pertinente. Muy por el contrario. En otros lugares donde se ha avanzado mucho, a través de distintas herramientas, distintos instrumentos, han tenido, digamos, resultados, pero son con acciones concretas y con un trasfondo científico. En este caso nada de eso ocurre. Más bien parecería ser que lo que declara esa resolución es una excusa, pero en general debe haber un trasfondo económico donde solamente los que firmaron el convenio saben de qué se trató esa negociación para que ocurriera esta consecuencia. Muy sutil eso, pero claro, valioso. Pues yo me preguntaba, ¿y en qué lo fundamenta esto, no, el Ministerio de Salud? Porque yo digo, sí, podemos entrar un poquito más en detalle del tema, ¿no? En el tema, pero yo digo, y esto no es novedad, leyes nacionales, que dan las pautas, el marco para los procedimientos. No hay nada sobre una ley nacional, ni siquiera que pueda ser provincial, y en este caso ni siquiera estamos hablando de una ley, ni siquiera de un decreto, sino un convenio que se firma directamente con las clínicas. Entre partes. ¿Es ¿Sí? así? Es así. Entonces no tiene, perdón el atrevimiento, pero no tendría un valor Y no, legal, jurídico, ¿no? No tiene asidero. O sea, el propósito declarado es noble, es razonable, porque la tasa es muy elevada. En eso coinciden ustedes. Sí, sí, sí. Fuera de discusión. Claro, Eso- pero eso hay otras herramientas para solucionarla, Claro. no precisamente esta. Entiendo. Esta es una herramienta mutiladora. O sea, cuando usted quiere arreglar algo, tiene que dar, no quitar. Acá se están quitando libertades. Correcto. Luego de ese procedimiento, de ese marco, de acuerdo marco, enviaron una adenda ante nuestra protesta, que nosotros nos hemos enterado hace menos de un mes de esto. Sí. De esto que venía cocinado desde Diciembre. de diciembre. Mandaron una adenda donde dijeron, bueno, no, sí, a los médicos que tengan determinada trayectoria, qué sé yo, los vamos a autorizar. De hecho, estamos autorizados, yo y mi hermana, que trabajamos juntos a la par. Sí. O sea, atendemos los dos a la misma paciente. ¿Comprende? Sí. Ustedes no, ustedes sí pueden seguir viniendo. Es un comunicado del hospital. En la adenda es en forma no contundente también, autorizaría a los otros médicos. O sea, la contundencia que tuvo el marco
no la tuvo la adenda para autorizar, o sea, para relativizar lo primero. Y bueno, yo ayer tuvimos una reunión con el ministro. Eso quería saber si se han reunido con el ministro. Sí, nos reunimos con el ministro escuchó, creo que escuchó, pero la respuesta de él fue absolutamente en contra del el planteo que yo personalmente le hice, cómo reducir la tasa de cesárea. ¿Se puede reducir la tasa de cesárea? Claro que se puede reducir. Se puede reducir, pero no la es un, si quiere me extiendo en esto o no. Si usted, sí, por favor, cómo no. Bueno, yo creo que esto es una cuestión cultural. Básicamente cultural, o sea, de educación. Hay que desinstalar, porque está instalado en la sociedad, que la cesárea es la solución. Y es un error. Instalar eso en la sociedad es un error. La naturaleza nos provee de un canal natural por donde debe instalarse el parto. Entonces, el error es instalar de que la cesárea es lo óptimo, es la panacea. Error. Es un error. ¿Qué es lo que lleva a, primero, la instalación de ese concepto? Ese concepto lo tiene la sociedad, las mujeres, ¿no es cierto?, embarazadas o no, y todos los que están cerca de la embarazada. Entonces, hay que desinstalar eso. La vía mejor es la vía natural. La cesárea debería ser la excepción, que yo siempre digo que la cirugía es el fracaso de la medicina. O sea, uno opera cuando no tiene resultados con los otros procedimientos. De todas maneras, hay urgencias y las cesáreas han salvado muchas vidas, ¿no es cierto? Yo, por formación, soy vaginalista, o sea, prefiero la vía vaginal y me entrené en eso también. Entonces, por un lado, hay que educar a la gestante antes de que sea gestante. En la famosa ley de educación sexual integral debe instalarse esto. Debe instalarse esto. Más allá de que cómo se deben cuidar las chicas, bueno, instalarle. Miren, en algún momento ustedes van a estar embarazadas, y esta es la vía normal. Lo otro es la excepción. Entonces, desinstalado eso. Después lo otro, la formación de los médicos en la asistencia de los partos, la asistencia de los partos instrumentales. Hay partos que usted los puede resolver, partos que se complican, los puede resolver mediante la aplicación de forceps, ventosa, que últimamente o hace bastante tuvieron mala prensa, pero por mal uso, no porque fueran malos los procedimientos, ¿no es cierto? Eso como fundamento para bajar el índice. Y le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que sí funcionó con educación y con propaganda o con apoyo de pautas claras respecto de la lactancia materna. En el año 60 aparece el boom de las leches maternizadas y ninguna mujer daba de mamar. Antes el hecho de no dar de mamar estaba únicamente, antes de eso, recluido a las mujeres de la realeza. No daban de mamar, tenían nodriza, en fin. Todo el resto de las mujeres les daba de mamar a sus hijos, que es el mejor alimento. Es el mejor alimento que todos vamos a tener, porque es el alimento de humano hecho para humano, un alimento a medida.
después que dejamos de mamar, todos nosotros, nunca tenemos ese alimento. Bueno, entonces en el año 60 aparece la industrialización o la reindustrialización posguerra y casi ninguna mujer daba de mamar, claro, en la década del 60. Hasta el 80 que se instala de nuevo, se reinstala las bondades de la leche materna. Y hoy día el 97% de los niños reciben leche de sus madres en el mundo. Claro, estoy hablando en el mundo. Y la Argentina está dentro del mundo y está dentro de esas estadísticas. Bien. Entonces, un proceso así, educativo, pero que va a llevar tiempo porque hay que desinstalar un error para instalar una virtud, digamos, ¿no? Correcto. Eso debería pasar con la cesárea. Todo está comprendido en el tema de política, de salud, que por ahí no está, o no existen o no se aplican bien. Todos tenemos que intervenir en esto. Seguro. Quiero hacer una pregunta. Y usted mencionó dice, trabajó con mi hermana. Su hermana es Silvia. Claro, sí. Silvia está, ¿no? Sí. Porque no podemos no hacer mención de su nombre, también siendo una prestigiosa profesional. Nosotros hace 50 años que trabajamos juntos en una... como una sociedad, digamos que es inédita porque no existe en el país otra así, donde dos atiendan a la misma paciente. Entonces, nosotros somos impulsores de la medicina personalizada, en ese caso la obstetricia personalizada, que es otro de los derechos que se le quitan con este. Ya continuamos. Tengo que ir a la primera pausa del programa. Esto cuando usted dijo esa dedicación personalizada, ¿no? En eso también es un clarísimo ejemplo el doctor Lodovico Palma. Hablo con conocimiento de causa, además cada vez que alguien va a su consultorio, por el tiempo que le dedican, ya era como que esa generación de ustedes, del médico que ingresa el paciente al consultorio, lo mira cómo camina, le mira los ojos, prestar atención, prestar el oído, ¿no? Hay cosas que por ahí se van perdiendo. Estamos en el puente, un puente que justamente está para que nos comuniquemos. Estaba pensando en este señor que tiene un restaurante muy lindo en el Paseo Estaré, en el Puente Olive, él es Guillermo Molina. Y lo recomendamos no solo porque allí se puede comer de todo lo que se le ocurra, sino también porque tiene estacionamiento libre. Usted va, se estaciona, tiene seguridad. ¿Cómo no recomendarlo, no? Y me dijo, podés ir anticipando que para el 25 de mayo, nos falta mucho, por supuesto que vamos a tener también locro aquí en el restaurante A Punto. Lo dije, gastronomía. En Mitre 741 de Ciudad está UDGRA, que es el gremio que nuclea a los trabajadores hoteleros y gastronómicos. Allí están sumamente ocupados para que cada trabajador conozca, hablando de derechos, conozca sus derechos y los haga valer. El Mitre 741 de Ciudad, allí se pueden informar entonces. Nos acompaña en el puente Sadaik. Esto implica que toda vez que viene un músico, autor, compositor, intérprete, precisamente tiene este acompañamiento aquí en el puente, porque la música hace bien y la música tiene valor. Estaba viendo publicaciones del Centro de Empleados de Comercio y como estamos con un tema de salud, cuánta importancia tiene desde hace un tiempo, o siempre, pero hoy, qué necesidad que se ocupen de la salud mental. Y entonces en esto, desde los ámbitos que nuclean trabajadores, nosotros estamos muy atentos a esto. Me acordé porque días atrás, desde el Centro Empleado de Comercio propusieron una jornada de pesca, ¿no? Y ahí se fueron con varios afiliados al Carrizal. No sé cómo le fue a Fernando Ligorria, que es el secretario general, si pescó algo o no, lo voy a preguntar después. Digo, pero ¿cuánta necesidad hay también de esto que nos pueda quitar un poco de estrés, distender y que todo vaya en beneficio de nuestra salud? Hablando de salud, también es muy saludable, valga la redundancia, lo que se hace en la Municipalidad de Mendoza. Y no lo digo porque nos auspicie, a lo que estamos agradecidos, pero
días atrás hubo un reconocimiento, creo que estuvimos juntos una vez compartiendo un programa con Pocho Sosa, este querido artista, ¿no? Y tuvo un reconocimiento en vida, hermano, se dice siempre. Se descubrió una placa, vecinos ahí de la capital estuvieron presentes, un momento de emoción inolvidable que nos pusieron muy, muy cercanos, como tiene que ser, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestros valores. Digo esto, vamos a la pausa. Cuando volvamos otra vez, reparamos en estos valores de nuestros profesionales médicos, que sean muy tontos, y disculpen la expresión, para favorecer de alguna manera, por desconocimiento o inacción, el debilitamiento de aquello de lo que nosotros necesitamos que estén fuertes. ¿Sí? O sea, ¿para qué me sirve a mí un sistema médico debilitado, desprestigiado, golpeado, si yo lo voy a necesitar y no me van a poder responder entonces a la altura que uno requiere? Una pausa, ya volvemos. Tengo para mí muy escondido el sonido del latido de tu cuerpo complacido. Más de 100.000 personas ya usamos el estacionamiento medido digital, un sistema que opera en 2 zonas que en conjunto ofrecen 916 lugares, distribuidos en 25 cuadras. A su vez, 10 puntos de venta y un equipo de 19 controladores garantizan el correcto funcionamiento en la zona centro y parque cívico. Sumate a esta herramienta que simplifica el estacionamiento y mejora la experiencia en las calles de la ciudad. Entérate de todo en ciudaddemendoza.gov.ar. Es esencial que el trabajador empiece a tomar conciencia de su responsabilidad como trabajador. ¿Cuál es la responsabilidad? Vos me dirás. La responsabilidad como trabajador de decir, pido mi bono de sueldo, me fijo si se están haciendo mis aportes. No esperemos a la última gota que rebalsa el vaso para tener que venir acá. Cualquier trabajador hotelero gastronómico puede ir a su seccional o a su delegación, depende de dónde vive en la provincia, a corroborar si sus aportes se están haciendo como corresponde. UTGRA Mendoza, un nuevo hacer. Mitre 741 Ciudad. Si lo conoces, seguro que lo recomendás. Restaurant A Punto, en el Paseo Estaré del Puente Olive en Godoy Cruz. Todo lo que quieras lo encontrás. Pizzería, sandwichería, mariscos, paella y la tradicional parrilla. Es el lugar ideal para desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Hace tu pedido llamando al 452-0668 y 2616-407122. Restaurant A Punto. Proteger lo que querés es más fácil de lo que pensás. Seguro de hogar, auto, vida, retiro, viajero, salud. Encontrá con Julieta Gómez, asesora en seguros, la protección adecuada a tu necesidad. Teléfono 2617-583178. Acompaña en el puente a los autores y compositores de música de Mendoza, Sadaik. La música hace bien. Desde tu boca, por el código de honor, no se habla, no se mira ni se toca. Por el código de honor, no se habla, no se mira. Muy bien, continuamos. Sería imperdonable, disculpen ustedes. Estuve en la Unión Vecinal de Venegas, Godoy Cruz, ¿no? Y como están los consultorios de OSEP ahí, justo yo fui a atender y le pregunté a la doctora que me atendió, le digo, algo del doctor Jorge Estala. ¿Y por qué? Porque ella, esa doctora tan amable que me atendió, médica de familia, Sheila Estala, de modo que la saludo.
Y también cuando llegué a esa unión vecinal, qué bueno me reconocieron. Cuando yo digo esto, qué bueno, no es por una cuestión de ego, sino porque uno se pone feliz cuando sabe que el programa trasciende y que en diferentes lugares de la provincia y del país también nos ven. Siempre dicen, según el tema que se trate, según los interesados. Obvio, yo lo reconozco eso. Y pidió que la saludáramos, como no lo voy a hacer, a quien está ahí en la parte de secretaría de esa unión vecinal, Graciela, que creo que también preside esa unión vecinal. De modo que la saludo y hago extensivo el saludo a toda la gente que trabaja allí, porque cuando no se trabaja en equipo, cuando hay indiferencia, cuando no hay participación, cuando no hay compromiso, poco y nada se puede hacer. Bien, vamos a volver, doctor. Aprovechando lo que usted dice de trabajar en equipo, sí. La salud pública se trabaja con consenso. Es decir, se llama a los actores y se plantean los problemas y se resuelven porque los distintos actores trabajan en terreno. En cambio, los funcionarios están en un escritorio. Sí, claro. Y muchas resoluciones se toman en un escritorio desconociendo lo que pasa en el terreno. Y específicamente en el caso que estamos hablando, otros lugares, otras naciones, otras provincias han tratado de solucionar el tema, por ejemplo, haciendo un comité dentro del hospital en donde se revisen los casos y realmente exista una justificación para la cesárea. Incluso esos comités hacen auditorías en donde hasta se cita al profesional y se revén los casos. Todo eso ayuda a lo que dice el doctor, a cambiar la cultura, los valores, los principios y por lo tanto los procedimientos. Pero se hace en un marco de trabajo conjunto donde estén todos los interesados y todos los que tienen que resolver la situación en el día a día. Además, hasta se pide segunda opinión cuando hay un caso que es un poco controvertido, se requiere la opinión de otro especialista. Entonces, todo esto son instrumentos que se gestionan a través de la metodología que tiene la salud pública para mejorar, para hacer innovaciones o para solucionar problemas. Y es lo que carece esta resolución, porque en ningún momento se llamó a los afectados, que es la población, parte de la población, las embarazadas, los médicos, los comités científicos, las sociedades médicas, como la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y todo lo demás. Los problemas de salud no los resuelve una resolución, un decreto o una ley. Es decir, se resuelven a través de programas compartidos y con la convicción de cada actor de que esos objetivos son los que hay que llevar adelante. Sí, da mucho para pensar, toda vez que se vaya a tratar una medida que se pretende implementar, llámese convenio, decreto, lo que sea, yo digo, ¿cómo no se va a llamar? Por una cuestión de criterio, ¿no? A la gente especializada en cada tema, consensuar, para evitar lo que luego podrían ser situaciones que hasta podrían llevar a un juicio, decir, pero ¿y quién es el responsable? Vos no, yo no, porque no intervine, la clínica en este caso. Tan complejo, pero en definitiva, lo básico, porque eso sí que es una cuestión cultural, ¿no? Porque a veces roza o no la subestimación, de decir, pero no conocés los pergaminos, la trayectoria, la trascendencia, los méritos de tales personas como para dejarlos aislados. Voy a decir algo, está invitado a este programa el doctor Jorge Gazul, seguramente ocupado justamente por cuestiones profesionales, ha demorado su llegada y no sabemos si podrá estar. Pero yo quiero decir algo, y que no esté mejor, porque, lo voy a decir, y ya no es una cuestión de compromiso, ¿en qué sentido?
el doctor ha sido distinguido hace poco en la legislatura provincial, porque es un hombre, se instituyó su nombre al Centro Materno Infantil en Godoy Cruz, donde estuvo 34 años como encargado, como jefe ahí en ese lugar. Leía comentarios, en la legislatura llegaron muchas familias, ¿no? Dice, casi me pongo a llorar, me dice el doctor, ¿no? De emoción. Porque dice, y doctor, usted estaba en el momento del parto de mi hijo, de mi hija, familias que iban desfilando, ¿no? Destacando la trayectoria de un hombre que también con una humildad hablaba, como usted, que le conozco su origen, de cómo fue el estudio, cómo se fueron formando, para tener un título que dice, casi se me escapa una mala palabra, pero es como decir, no te pases mi título por un lugar de desmerecimiento, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Ha sido sutil dentro de todo. Y vi una nota donde el doctor Gasul dijo, siento una afrenta a mi inteligencia, a mi trayectoria. Por todo esto, y fíjense que no es una cuestión personal, habla por la gente a la que representan, ¿sí? A esas mujeres embarazadas, a veces chicas, a veces de mediana edad, a veces un poquito mayor, que están buscando que ese vínculo médico-paciente no se rompa. Eso quería decir, y de alguna forma, aunque no esté el doctor Jorge Gasul, decir que no sé si habrá alguien que no lo reconozca, allá ellos, no toda una comunidad le brinda el máximo de su respeto y admiración, como a ustedes dos también. Sí, el doctor Gasul es muy querido por los pacientes, como el doctor. Sí, es decir, son doctores como usted, con trayectoria y que uno pregunta y dice, sí, el doctor, claro. Entonces, esa es la confianza que yo le decía que depositaba el paciente en el médico. ¿Me entiende? Sí. Es decir, la vida interpersonal nuestra es siempre una relación de confianza. Claro. Para el bloque final, que será el próximo, porque ustedes notaron que allá me dijeron ahí cuántos minutos nos queda, todo eso son siempre presiones a las que no siempre presto mucha atención. No, disculpen. El tema, ¿sabe qué me hace pensar? En el mundo ha decrecido la tasa de natalidad, ¿cierto? Sí. En el mundo, Argentina, Mendoza no es la excepción. Entonces yo digo, hoy estamos hablando de bajar la tasa de partos por cesárea. Diga lo que se le acaba de cruzar por la mente. Iba a decir algo. No, que la tasa de natalidad ha bajado globalmente. Sí. Globalmente. En Europa, bueno, ya tal vez no deba decir esto, pero Europa está reemplazada, prácticamente va a ser reemplazada por el Islam, por la comunidad. Sí. Por la inmigración. Y es porque los europeos no producen europeos, los que se reproducen son los musulmanes. Claro. Esa es la tasa que se mantiene estable. Sí. Y bueno. O sea, ya pasa por una cuestión también religiosa. Geopolítica. Geopolítica. Doctor, tengo que hacer una pregunta, espero no incomodarlo. Pero claro, digo, si lo consultan de diferentes lugares del país, ¿no? Hay dos cosas que le quiero consultar. Una de ellas es, trascendió y la verdad que daba vergüenza, pero a lo mejor uno se queda con una sola campana, una sola versión, y es necesaria la suya, que representa a los médicos. Desde el círculo médico también, ¿qué pasó con ese médico de guardia en Puente de Hierro, en Guaymallén, que finalmente lo detuvo la policía? Sí, nos enteramos todos de ese episodio. Nuestro círculo se expresó en el sentido de que esa situación se tiene que investigar en el área correspondiente, y el área correspondiente debe dar explicaciones sobre el tema, porque se llegó a una situación absurda. Yo creo que todo el mundo conoce y ha visto la filmación donde un médico de guardia era llevado con esposas, detenido a una comisaría, mientras el servicio de guardia, que es fundamental, es un servicio de guardia, quedaba sin atención médica porque el médico había sido detenido.
Es una situación absolutamente anormal, autoritaria, desproporcionada en todo sentido, y yo creo que debe haber una investigación interna a los efectos de determinar responsabilidades de la gente que intervino, y nosotros como médicos estamos bastante acostumbrados al maltrato, especialmente de familiares, pacientes y algunos otros que intervienen en el claro. proceso cotidiano de la atención médica. Ese maltrato siempre lo hemos tratado de denunciar, y este caso nos impactó negativamente en forma absoluta, y más aún porque no se dieron las explicaciones que se debían a la comunidad. Claro. Todo quedó vulgarmente tapado. Es decir, que nadie se expresó al respecto, pero es una irregularidad por parte de una parte del Estado que ha vulnerado los derechos de los médicos. Claro, lo que pasa es como bien y de los pacientes. Claro, como bien dice usted, cuando no están dadas bien las explicaciones y queda un poco librado la interpretación de cada uno según la fuente, ¿no? Que le dé información a veces tergiversada, ¿no? Puede ponerse un caso de discriminación, como eran delincuentes, no sé, que lo traía la policía. En ese sentido, nosotros como institución nos pusimos en contacto con el director del microhospital y él nos aclaró. Y eso nos dejó tranquilos, en el sentido de que el médico en ningún momento se opuso a atender a ese detenido que traía la policía para control aparentemente de unas lesiones. No se opuso, pero evidentemente había personas que necesitaban atención y estaban en la sala de espera, y solamente el médico dijo eso, que tenían que esperar a atender a los otros pacientes que estaban genuinamente enfermos. Y además, por protocolo, nos parece raro que la justicia no tenga al médico correspondiente para hacer ese tipo de controles que no son los habituales en una guardia. Que aparte debe tenerlo, por supuesto, por protocolo. Además debe tenerlo. Sí. Antes de ir al corte... ¡Ay, qué cosa, ¿no? Cómo pasa el tiempo! Discúlpeme, le voy a pedir ahí, si puede resumir, la situación del Hospital Saporiti, cerrar la maternidad. ¿Le merece alguna reflexión, algo para decir? Mire, nosotros hicimos una nota apoyando la iniciativa del gobierno de Rivadavia, no solamente del intendente, sino del Consejo Deliberante, a los efectos de que iban a tramitar la continuidad de los servicios. Esto se relaciona con lo anterior en el siguiente sentido: la forma de resolver las cosas, unilaterales desde el escritorio, y no creando consensos o trabajando los problemas con todos los que intervienen en dicho problema. Eso no sucede. De un día para otro hay una resolución, se toma esa medida y todo el mundo debe acatarla. Estamos hablando de salud pública y por allí la salud pública medida solamente por un factor económico, que es el que se argumentó, no sirve. El factor económico para regular la salud pública no sirve. Es decir, hay servicios a la comunidad que no pueden ser rentables, que de hecho son un gasto, que en definitiva es una inversión por la salud pública. Es decir, que uno no puede hacer una ecuación económica en todo servicio de salud pública. Y eso es lo que se argumentó, de que habría aparentemente una falta de conveniencia económica de mantener esos servicios, pero son servicios a la comunidad. Ahora
personas alejadas de Rivadavia, porque Rivadavia no es solamente el centro, Claro. hay distritos que están muy alejados, qué sé yo, La Central, son distritos que la gente de ahí tiene que ir a San Martín a resolver sus problemas. Sí. Entonces, en salud hay cosas que uno debe gastar, el Estado debe gastar, Sí. porque es un servicio hacia la comunidad. Seguro, y para que no le salga más caro en definitiva. Última pausa. Cuando volvamos, no, ya quedará reflexiones de ustedes lo que quieran decir. Yo en la publicación decía, muchos interrogantes, habrán algunas respuestas. Primero porque no tienen ustedes todas las respuestas, hay otro sector que interviene también. Sí. Y bueno, y porque aparte el tiempo es tirano, nunca nadie dijo eso. Última pausa, ya volvemos. Tengo para mí muy escondido el sonido del latido de tu cuerpo complacido. Caballero sin memoria no lo digo, pero nunca. Acompaña en el puente a los autores y compositores de música de Mendoza, Sadaik. La música hace bien. Si lo conoces, seguro que lo recomendás. Restaurant A Punto, en el Paseo Estaré del Puente Olive en Godoy Cruz. Todo lo que quieras lo encontrás. Pizzería, sandwichería, mariscos, paella y la tradicional parrilla. Es el lugar ideal para desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Hace tu pedido llamando al 452-0668 y 2616-407122. Restaurant A Punto. Proteger lo que querés es más fácil de lo que pensás. Seguro de hogar, auto, vida, retiro, viajero, salud. Encontrá con Julieta Gómez, asesora en seguros, la protección adecuada a tu necesidad. Teléfono 2617-583178. Más de 100.000 personas ya usamos el estacionamiento medido digital, un sistema que opera en 2 zonas que en conjunto ofrecen 916 lugares, distribuidos en 25 cuadras. A su vez, 10 puntos de venta y un equipo de 19 controladores garantizan el correcto funcionamiento en la zona centro y parque cívico. Sumate a esta herramienta que simplifica el estacionamiento y mejora la experiencia en las calles de la ciudad. Entérate de todo en ciudaddemendoza.gov.ar. Es esencial que el trabajador empiece a tomar conciencia de su responsabilidad como trabajador. ¿Cuál es la responsabilidad? Vos me dirás. La responsabilidad como trabajador de decir, pido mi bono de sueldo, me fijo si se están haciendo mis aportes. No esperemos a la última gota que rebalsa el vaso para tener que venir acá. Cualquier trabajador hotelero gastronómico puede ir a su seccional o a su delegación, depende de dónde vive en la provincia, a corroborar si sus aportes se están haciendo como corresponde. Udgra Mendoza, un nuevo hacer. Mitre 741 Ciudad. El amor y la pasión desde tu boca, por el código de honor, no se habla, no se mira ni se toca. Por el código de honor, no se habla, no se mira Bien, ni se tramo final. Si yo hago muchas preguntas, el tiempo se va a ir con mis preguntas, porque yo sé que ustedes tienen mucho por decir. De modo que le pido al doctor José Ludovico Palma, por favor, cosas que usted sabe que son importantes decirlas, por favor. Sí, yo generalmente trato de volcar a los medios la preocupación de los médicos en forma cotidiana. Sí. Y hoy día los médicos que atienden PAMI están bastante preocupados por la reducción de los honorarios que tuvieron, también en forma intempestiva, sin consenso ni nada por el estilo, se les redujo prácticamente un 50% los honorarios.
Es una obra social que sabemos que está mal administrada, pero que los distintos gobiernos no han solucionado el problema, y los afectados son los médicos, que cobran mal y cobran lejos, y los afiliados que no tienen los servicios como corresponde. Es una falta de respeto. Y en el ámbito provincial, OSEP, con los salarios bajísimos, y ahora los médicos han cobrado diciembre. Exactamente, y es una de las obras sociales que menos paga el valor de la consulta. Tal es así que muchos médicos han dejado de atender la obra social por ese motivo. De manera que una reflexión, que estas obras sociales tengan una administración más saludable, pensando en la salud de quienes son afiliados, usuarios de esas obras sociales. Seguro. El médico siempre es el factor de ajuste económico. Es decir, cuando hay que reducir gastos, es el médico el afectado. Es el eslabón más débil de la cadena de salud, es el eslabón más débil. El médico. Por eso nosotros siempre tratamos de llevar la voz del médico adelante. Y en el caso de OSEP, fíjese que ha puesto telemedicina con una empresa que no es mendocina, donde atienden médicos que no sabemos si tienen la especialidad o no, y nosotros no tenemos que matricular para ejercer en Mendoza. Y la gente de Mendoza se está atendiendo salud mental, pediatría, clínica médica, etcétera, con médicos de afuera. Claro. Es decir, hay una incoherencia en esa medida. Cuando usted dijo la parte más afectada, justamente la de los médicos, ¿no? Y que obviamente redunda en un perjuicio grande, muy grande, en el paciente, en los afiliados. Claro que por desconocimiento va a decir la culpa del doctor, de la doctora, de la clínica o esto, y hay un sistema, como bien lo ha explicado usted, de mayores responsabilidades, ¿no? Ya no se trata muchas veces, hablando de jubilados, de sus magros ingresos, sino también de una atención cada vez más restringida, porque a usted, a los médicos, les reducen los ingresos, pero no la responsabilidad, ¿no? No, de ninguna forma. Claro. Doctor Jorge Stala, lo que se le ocurra decir, todo será valioso desde su experiencia. Bueno, volviendo al tema que nos ocupó de entrada, sí, bueno, el convenio marco es un experimento, Las soluciones para bajar la tasa de cesárea no son las propuestas por este experimento. No sé cómo se va a financiar este experimento. Esperemos que no sea con una confiscación de honorarios médicos, que puede ocurrir. Ayer tuvimos la reunión con el ministro, donde fue infructuosa. Fue una reunión cordial, pero infructuosa porque no aceptó ninguna de los ítems o temas que yo he planteado en este momento. Cuando llegamos al tema de cómo se va a financiar, sus respuestas fueron no evasivas, pero no explicativas. Así que, bueno, apelo a que esto lo piense el ministro y lo resuelva sin confiscar honorarios. ¿Qué tema? Yo me quedo pensando porque, claro... Y me quedo con tres cosas, o sea, tres conceptos de qué es lo que es la obstetricia. La obstetricia se funda en tres pilares que son de acción, que es ciencia, paciencia y conciencia. En esas tres cosas. Bien. Entonces, el que no tenga ciencia, paciencia y conciencia no tiene que ser obstetra. Bien. Tiene que ser otra cosa. Se entiende. Yo me quedo pensando, gracias a Dios, yo vivo, y no vivo mal.
y hago un programa independiente. A mí no me baja línea nadie. No tengo compromisos políticos, ni me molesta expresar, porque en definitiva si me sostengo es por el público, que me acepta en diferentes lugares, ¿no? Yo digo porque el ministro no hace lo que se le da la gana, el ministro de gobierno, y llámese de lo que sea, deporte, cultura, lo que se le ocurra, ¿no? Porque responde a un lineamiento de un gobierno provincial en este caso, ¿sí? En otros casos, bueno, puede ser un gobierno nacional. Pero en definitiva son circunstancias con cargos que se ocupan por un tiempo y una sociedad que debe prevalecer por encima de todo esto, ¿no? Y es ahí donde hace falta que primero, a partir del conocimiento, tomemos conocimiento de lo que ocurre y no nos dejemos llevar. Yo siempre digo, yo tengo la nariz ancha, pero no me la lleven igual así tan así, ¿eh? Perdón, fue una vulgaridad, pero es que a veces yo siento ya con la edad que uno tiene, ¿hasta cuándo vamos a esperar ese cambio cultural que nos posicione en un lugar que decimos merecer? Eso fue lo último que dije. Por favor, lo que quieran, ya nos vamos. Sí, hago la reflexión. En salud, los funcionarios de turno nunca consultan a los que saben. Claro. Y ellos tardan mucho en aprender. Y mientras tanto, la población es la afectada. Muchísima experiencia tenemos por los años de ejercicio de la profesión y siempre vemos lo mismo. Funcionarios de turno con sus modas y sus decisiones inconsultas y con la ignorancia del que no sabe la materia. Claro. Resuelve sobre cosas que no saben. Entonces, por ahí tenemos que tener la seriedad, en el caso de los funcionarios, de convocar cuando hay problemas, hay proyectos, hay objetivos comunes, o convocar a la gente que sabe, Claro. para crear consensos y además voluntad de cambiar las cosas. Sí, y eso en todos los ámbitos, ¿no? Sí, a mí me sí. toca verlo también muy cerca desde el ámbito en la cultura. Sí, La verdad, sí. como siempre se dice, hagan las cosas bien y yo los vuelvo a votar. Sí, Doctor, ha sido un placer tenerlo en el programa, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Doctor Lodovico Palma, no se pierda. No, no. Eso me dicen a mí cuando yo no me veo, dice, se pierde usted. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias. A ambos y bueno, creo que con la información que irá trascendiendo por diferentes medios también, estamos obligados como sociedad, como comunidad, primero desde el conocimiento, a saber defendernos, a hacer valer nuestros derechos. Al personal de TVO, muchas gracias. Gracias por su profesionalismo, por todo lo que han brindado. Los voy a demandar porque se han empeñado a tomarme la pelada con la cámara, ¿no? Y bueno, eso debe tener un precio. A ustedes, muchas gracias. Gracias por aceptarnos. Que sigan bien. Hasta el próximo encuentro. Tengo para mí muy escondido el sonido del latido de tu cuerpo complacido. Caballero sin memoria no lo digo, pero nunca, nunca, nunca estarás en